Hola, mi nombre es José Manuel Iglesias, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Salud de Ventanillos de Asturias. Seguro que muchos de vosotros ante un electrocardiograma os habéis preguntado: ¿será normal? ¿Se me escapará algo importante? En ocasiones sentís temor y miedo a la interpretación del electrocardiograma. Este temor incluso se puede llegar a convertir en pánico cuando enfrente está un paciente en el que tenéis que tomar decisiones importantes. Por otro lado, seguro que muchas veces habéis sentido la tentación del diagnóstico rápido. Mira, parece que se ven unas extrasístoles, parece que tiene un infarto agudo de miocardio, tiene un bloqueo de rama derecha. Esta necesidad de tener un diagnóstico rápido nos hace que muchas veces perdamos mucha información del electrocardiograma que podíamos haber obtenido si lo hiciésemos de una manera sistemática. Además, el electrocardiograma, a pesar de haber transcurrido más de un siglo desde su aplicación en la clínica, continúa siendo un elemento imprescindible para la detección y seguimiento de muchas enfermedades cardiovasculares. Es un registro que además es fácil de obtener, barato, no invasivo ni doloroso, a veces fácil, a veces difícil de interpretar. Además tenemos la facilidad de poder repetirlo a nuestra voluntad y, conocida su capacidad diagnóstica y sus limitaciones, mantiene una vigencia indiscutible en el diagnóstico y control evolutivo de algunos de los procesos cardiológicos como la cardiopatía isquémica, los trastornos del ritmo, los bloqueos, etc. En este vídeo vamos a ver la génesis del electrocardiograma y la técnica de realización del mismo. En los vídeos sucesivos veremos la rutina de la interpretación del electrocardiograma, así como las patologías más frecuentes que podemos ver en atención primaria. Así que os animo a que me sigáis en el canal y que veáis estos vídeos que os puedan ser de utilidad para la práctica clínica. El corazón es un órgano de naturaleza muscular encargado de mantener un óptimo estado circulatorio, capaz de atender las necesidades de oxígeno del organismo. El corazón normal posee una rica variedad celular con propiedades anatómicas y fisiológicas bien diferenciadas, que a grandes rasgos pueden ser divididas en células de actividad automática, eléctricas, células de actividad contráctil, de trabajo, y el tejido conectivo de entramado y los vasos. Todas las células cardíacas, excepto las que configuran el tejido conectivo, tienen como característica común la propiedad de generar corrientes eléctricas de muy bajo voltaje, como consecuencia de los desplazamientos iónicos debidos fundamentalmente al sodio y al potasio y en menor medida al cloro y al calcio, y que continuamente se están produciendo. Estas corrientes iónicas van a producir un flujo continuo bidireccional a través de la membrana celular, generando potenciales eléctricos cuya representación gráfica en la superficie del cuerpo no es otra cosa que lo que conocemos con el nombre de electrocardiograma. Podemos decir que un electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón de todo el ciclo cardíaco. Esta actividad se capta habitualmente en la superficie corporal mediante unos electrodos y se registra amplificado en unos aparatos denominados electrocardiógrafos y que se pueden ver en la pantalla o sobre el papel. La utilidad diagnóstica del electrocardiograma se debe a que muchas enfermedades cardíacas, al modificar la actividad eléctrica del corazón, provocan alteraciones del electrocardiograma que a menudo son diagnósticas. Se trata de una técnica inocua, sencilla y de escaso coste, que informa sobre 3 parámetros: del voltaje, mediante la amplitud de las ondas, de la duración, tiempo que tardan en generarse, y la morfología. Resumiendo, podríamos decir que el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón que se registra en la superficie corporal, y tenemos que tener en cuenta siempre que es una prueba complementaria y que la debemos interpretar dentro del contexto clínico del paciente. ¿Cuál es el sistema de conducción? El sistema de conducción, gracias a la capacidad de automatismo del corazón, se origina un impulso en el nodo sinusal o nodo de Keith-Flack, que se localiza en la parte superior de la aurícula derecha, junto a la desembocadura de la vena cava inferior. La razón electrofisiológica por la que este grupo celular específico es el principal marcapasos del corazón deriva de la facultad que tiene este nódulo de producir más que ningún otro centro cardíaco. Produce un mayor número de despolarizaciones por minuto, entre 60 y 90. El estímulo originado en el nodo sinusal se transmite a través de los haces internodales a la aurícula derecha y a través del haz de Bachmann a la aurícula izquierda, produciendo la despolarización auricular. Una vez realizado esto, va a llegar al nodo atrioventricular, nodo AV o de Aschoff-Awara, que está situado en la porción superior y posterior del tabique interventricular. Su activación, igual que la del nodo sinusal, no tiene
representación en el electrocardiograma y sufre un enlentecimiento en la conducción tardando aproximadamente unos 0,11 segundos, lo que le va a permitir a las aurículas vaciar el contenido de sangre. A continuación, el impulso se propaga a través de la primera porción del haz de His, que rápidamente se divide en sus dos principales ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. La rama izquierda va a dividirse en dos semiramas, la anterior y la posterior, mientras que la rama derecha posee un trayecto más largo que la izquierda y no se ramifica tan precozmente. De estas ramas, el estímulo se distribuye por ambos ventrículos a través del sistema específico de Purkinje. La conducción no tiene la misma velocidad en todas las partes del corazón, así podemos diferenciar las diferentes velocidades de conducción. Tendríamos una velocidad de conducción de respuesta lenta, que es la que ocurre en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular. Tenemos una de conducción intermedia, que sería la que se produce a través del músculo auricular, con una velocidad de conducción de 1 metro por segundo, al igual que en el ventrículo. Y por último tendríamos una red de respuesta alta, con velocidad mucho mayor, con una velocidad que alcanzaría los 3 metros por segundo y correspondería al sistema de His-Purkinje. El potencial eléctrico que van a generar estas células cardíacas van a recibir el nombre de potencial de acción transmembrana, que se genera, como decíamos inicialmente, por el movimiento de los iones sodio y potasio y en menor medida del calcio y del cloro. Al producirse esta despolarización celular en un frente de onda progresivo, como si de una oleada se tratara, las diferencias eléctricas que se generan entre los sectores miocárdicos activados y los no activados provoca la aparición de un vector de despolarización como consecuencia del dipolo creado, es decir, va a existir un vector con dos polos, el positivo que va a estar en la cabeza y el negativo que va a estar en la cola. El gran vector del miocardio resultante va a ser la suma de todos los millones de vectores instantáneos que cada fibra miocárdica genera. Al encontrarse el corazón íntimamente conexionado a todo el organismo, la corriente eléctrica generada a través de este dipolo puede ser recogida en cualquier punto periférico del organismo, dando lugar al electrocardiograma. La dirección en la cual se propaga y la posición del electrodo con respecto al vector de despolarización va a determinar el sentido de la deflexión que nosotros registramos en el electrocardiograma. Así, si la punta del vector se dirige hacia el electrodo que está registrando, vamos a obtener una deflexión positiva, mientras que si este vector se aleja del electrodo que estamos registrando, va a producir una deflexión negativa. En aquellos electrodos en los cuales la corriente va a estar perpendicular, vamos a ver unos registros electrocardiográficos a través de ondas bifásicas, positivo-negativas o negativas-positivas. La amplitud de la deflexión va a ser determinada por la cantidad de masa despolarizada, la distancia a la que se encuentra el electrodo que nosotros registramos. Por eso las derivaciones de los miembros que están más lejanas suelen tener complejos mucho más pequeños que aquellas que realizan las derivaciones precordiales, que están mucho más próximas al corazón. Y también va a estar determinada por el ángulo que forma el vector con el electrodo, más exactamente que por el ángulo por el coseno. El electrocardiograma es la representación gráfica de los cambios eléctricos generados en el corazón, en cada ciclo cardíaco. El registro electrocardiográfico está formado por una línea de base, que es una línea isoeléctrica, y varias ondas por cada ciclo cardíaco. La valoración de cualquier onda en el electrocardiograma implica dos tipos de medida: el voltaje o amplitud, que la vamos a medir en milímetros, y la duración, que la vamos a medir en segundo. Las ondas positivas se registran como ondas hacia arriba y las ondas negativas como ondas hacia abajo, tomando como punto de partida la línea de base. Vamos a ir estudiando cada una de estas ondas que se generan en el electrocardiograma. Empezaremos por la onda P. Lo primero que se va a despolarizar va a ser la aurícula derecha, que produce el vector de la aurícula derecha. A continuación, la aurícula izquierda, que va a producir otro vector, y como resultante vamos a tener un vector que se dirige de arriba a abajo y de derecha hacia la izquierda. La onda P durará lo mismo, que tardan en despolarizarse las aurículas, y es normalmente entre 0,07 y 0,10 segundos, aproximadamente entre 2 y 2,5 milímetros. Esta despolarización de las aurículas genera esta onda P.
La siguiente onda que se va a generar es el complejo QRS. El complejo QRS está compuesto por 3 ondas que se producen durante la despolarización ventricular. En primer lugar se va a producir el vector septal, que va a ir de izquierda a derecha y hacia abajo, y en la derivación D2, por ejemplo, lo vamos a registrar como una onda negativa. A continuación va a estar el vector de despolarización de los ventrículos, o el vector de pared, que es la suma del vector del ventrículo derecho y el vector del ventrículo izquierdo. Nos va a dar un vector resultante que en condiciones normales va a ir también de arriba a abajo y de la derecha hacia la izquierda. La onda Q será la primera deflexión negativa del complejo QRS. El vector resultante va a generar la onda R. Y por último se despolarizará la base de los ventrículos generando el vector basal que veremos registrado en el electrocardiograma como la onda S o primera deflexión negativa que sigue a la onda R. Una vez que se despolarizan los ventrículos se va a producir la onda T que viene como resultado de la repolarización de los ventrículos. Esta onda T va a ser una deflexión positiva o negativa que se escribe lentamente detrás del ST y se genera en la repolarización ventricular. Así, todas aquellas enfermedades que alteran la repolarización ventricular generarán alteraciones sobre la onda T. Podríamos decir que en un electrocardiograma normal vamos a encontrar las siguientes ondas. Vamos a encontrar la onda P, que viene a ser la activación de las aurículas. Vamos a ver el complejo QRS, que corresponde a la activación de los ventrículos, y vamos a ver la onda T, que va a ser la que corresponde a la onda de recuperación. En algunos electrocardiogramas podemos ver también una onda positiva a continuación de la onda T, que se denomina onda U y que se presupone que es la despolarización de las células de Purkinje, aunque no está muy claro. Aparte de estas ondas, en el electrocardiograma vamos a tener también los segmentos y vamos a estudiar 2 segmentos. El segmento PR, que va desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y vamos a tener también el segmento ST, que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Tendremos también 2 intervalos, el intervalo PR, que va a incluir la onda P, iría desde el inicio de la onda P hasta el principio del complejo QRS, y el intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Por lo tanto, el registro del electrocardiograma veríamos inicialmente una línea isoeléctrica que correspondería al estímulo del nodo sinusal, a continuación la onda P, que correspondería a la despolarización auricular, después el segmento PR, que sería el paso del impulso por el nodo auriculoventricular, el complejo QRS, que correspondería a la despolarización ventricular, y finalmente la onda T, que correspondería a la repolarización ventricular. La nominación de las ondas es como decíamos ahora, y el sentido también, excepto en la derivación a VR, que las ondas tienen una dirección opuesta al resto de las derivaciones. A continuación, lo que vamos a ver son las derivaciones del electrocardiograma. Se entiende por derivación a una terminal electrocardiográfica constituida por 2 electrodos que recogen la diferencia de potencial generada por la actividad eléctrica cardíaca en esos 2 puntos. Las derivaciones electrocardiográficas podemos dividirlas en bipolares, en el caso de que recojan la diferencia de potencial entre 2 electrodos situados en determinadas regiones del cuerpo, o pueden ser monopolares cuando registran la diferencia de potencial existente entre un electrodo indiferente con potencial nulo y un electrodo situado en determinada posición, como puede ser aquí el brazo izquierdo, el brazo derecho o la pierna izquierda. Según el plano que examinan, también se dividen en derivaciones en el plano frontal, que tendríamos las derivaciones bipolares, la 1, la 2 y la 3, las derivaciones monopolares, AVR, AVL y AVF, y en el plano horizontal o derivaciones precordiales con sus derivaciones colocadas o sus electrodos colocados en la pared torácica anterolateral. Entre cada derivación bipolar va a haber un ángulo de unos 60 grados, y además entre cada derivación bipolar se encuentra una unipolar. Así, por ejemplo, entre D1 y D2 se encuentra VR,
entre 2 y 3 se encuentra AVF y entre 1 y 3 se encuentra AVL. Cuando estas las pasamos al plano hexaxial, así serían como las veríamos colocado en el espacio. En la parte lateral estaría la derivación 1 y AVL, en la parte inferior las derivaciones 2, 3, AVF y en la parte derecha la derivación amplificada del brazo derecho o AVR. Estas derivaciones del plano frontal y horizontal nos van a dar pues una visión digamos como fotográfica de la actividad eléctrica del corazón. Con el plano frontal vamos a ver todos los fenómenos que miren hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Es imposible saber con este plano, con el frontal, si el vector mira hacia adelante, hacia atrás. Esto nos lo va a decir el plano horizontal. Los grados en los que están colocadas estas derivaciones los podemos ver aquí. La parte positiva de 1 estaría a 0 grados, a menos 30 AVL, a más 60 la derivación 2, a más 90 la derivación 3, la parte positiva, a menos 90 la derivación AVF, a más 120 la derivación 3 y a menos 150 la derivación AVR. Con un eje normal nos va a dar que en cada una de estas posiciones el registro electrocardiográfico va a tener una morfología diferente. Lo mismo ocurre en el plano horizontal, donde vemos que la morfología va variando desde V1 hasta V6. Con un eje normal veríamos que la R va progresando desde muy pequeña o nula casi en la derivación 1 a muy positiva en la derivación V6, y es lo que denominamos la progresión de la onda R. Por lo tanto, podemos concluir que el QRS va a variar según la derivación en la que nosotros estemos mirando el registro electrocardiográfico. Además, la denominación del complejo QRS va a tener también una denominación distinta con mayúsculas o minúsculas en función del tamaño de la onda. Será QROS mayúscula si mide más de 5 milímetros y será QROS minúscula si mide menos de 5 milímetros. También va a existir una correlación entre las derivaciones y el corazón. Con las derivaciones V1 y V2 estaríamos mirando la cara septal, con las derivaciones V3 y V4 estaríamos mirando la cara anterior del corazón, con las derivaciones V5 y V6 miraríamos la cara lateral baja, con las derivaciones 1 y AVL la cara lateral alta, y con las derivaciones 2, 3 y AVF miraríamos la cara inferior del corazón. Representado en un electrocardiograma, yo muchas veces lo utilizo, sigo digamos la parte anatómica, y cuando miro 1 a continuación miro AVL, después miraría las derivaciones 2, 3 AVF y por último las precordiales en su orden V1, V2, V3, V4 y V5 y V6. Si anteriormente habíamos dicho que si un vector mira hacia el electrodo, que se va a inscribir una diflexión positiva en el registro del electrocardiograma, mientras que si se alejaba nos va a dar una deflexión negativa. Con esto entramos un nuevo concepto que es lo que denominamos hemicampo. Cada una de las derivaciones va a tener dos hemicampos, pues va a tener un hemicampo positivo y un hemicampo negativo. Por ejemplo, en la derivación 1, toda la parte que mire hacia la derecha va a estar en el hemicampo positivo y toda la parte que mire hacia la parte izquierda va a estar en el hemicampo negativo. Vamos a decir con esto que es lo mismo decir que va a haber la misma correspondencia de campo positivo a hemicampo positivo. Así resumiendo, en la derivación 1 volvemos a repasar que todo lo que quede hacia la parte que mire hacia la parte positiva, es decir, hacia la derecha, nos va a dar una deflexión positiva. Todo aquello que mire hacia la izquierda nos va a dar una deflexión negativa. En cuanto a la derivación AVF, todo lo que mire hacia abajo va a ser positivo y todo lo que mire hacia arriba va a corresponder al hemicampo negativo. Este sería pues un electrocardiograma normal en el cual vemos representadas todas las ondas y complejos, la onda P, el QRS, la onda T. Vemos también los diferentes segmentos, segmento PR, segmento ST, los intervalos PR, el intervalo QT.
A continuación vamos a ver la técnica de realización del electrocardiograma. Es muy importante que el registro electrocardiográfico sea y se haga de manera adecuada para que el registro pueda ser fácilmente interpretable. Hemos pasado de electrocardiógrafos muy complejos como este publicado que se utilizaba en el año 1912 a electrocardiógrafos portátiles, pequeños, muy manejables y que podemos utilizarlos en la cabecera del paciente. Por lo tanto, vamos a hacer un registro del electrocardiograma y para ello utilizaremos electrodos, un aparato amplificador para poder hacer visibles todos estos vectores que decíamos anteriormente. Va a haber un aparato donde se registra y generalmente se va a registrar o bien en pantalla o bien a través de un papel termosensible. ¿Cómo lo haremos? Pues colocando los electrodos en las derivaciones que decíamos antes, derivaciones monopolares y derivaciones bipolares. En primer lugar, lo que haremos es colocar las derivaciones en los miembros y para ello podemos utilizar la regla mnemotécnica RANA. Colocaríamos el electrodo rojo en el brazo derecho, el electrodo amarillo en el brazo izquierdo y el electrodo negro en la pierna derecha. Dejaríamos en la pierna izquierda el electrodo verde. ¿Y en qué situaciones especiales nos podemos encontrar? Pues si el paciente tiene una extremidad amputada, podemos situar el electrodo correspondiente a esa extremidad en el muñón. En caso de que no hubiese muñón, podríamos colocar el electrodo en el tronco lo más próximo posible a la extremidad amputada. Si el paciente tiene una extremidad escayolada, podemos colocar también el electrodo sobre la zona de piel más proximal al yexo. No todos los pacientes tampoco nos van a tatuar el lugar de colocación de las pegatinas precordiales, como este que vemos en la imagen. Por lo tanto, tenemos que aprendernos dónde tendríamos que colocar las derivaciones precordiales. Empezaríamos por V1, que lo colocaríamos en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. A continuación colocaríamos V2 en el cuarto espacio intercostal, pero con la línea paraesternal izquierda. Después colocaríamos V4 en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular izquierda. A continuación V3, equidistante entre V2 y V4, después colocaríamos V5, ya en el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior izquierda, V6 en el quinto espacio intercostal con la línea axilar media. También hay otras colocación de electrodos no estándar, como puede ser cuando queremos colocar las precordiales derechas, por ejemplo en los casos de dextrocardia, que se colocarían de forma similar, pero en la parte derecha en vez de en la parte izquierda del corazón, y lo único que mantendríamos en el mismo lugar serían las derivaciones V1 y V2. También a veces se realizan las derivaciones V7, V8 y V9 que estarían colocadas en el quinto espacio intercostal, pero en la parte posterior, línea axilar posterior, en el borde escapular y, en el vértice escapular o en la línea paravertebral. Veremos también que esté siempre bien calibrado. La velocidad estándar de calibración será 25 milímetros por segundo, mientras que la amplitud corresponderá a 1 milivoltio, será 10 milímetros. Esto generalmente en los registros electrocardiográficos lo podemos ver escrito, o bien utilizando esta imagen, este cuadrado, bueno, más que cuadrado, este rectángulo que vemos, que debería medir de ancho 5 milímetros y de alto 10 milímetros, que esto nos diría que estaría calibrado de forma estándar a 25 milímetros por segundo y 1 milivoltio corresponderían a 10 milímetros. Esto lo vamos a registrar, como decíamos anteriormente, en un papel de registro y yendo a la velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. En la línea horizontal nos va a dar el tiempo y en la línea vertical nos va a dar el voltaje. Como decíamos, el voltaje va a estar expresado en milivoltios, mientras que el tiempo va a estar expresado en segundos. Un cuadradito, 1 milímetro correspondería a 0,04 segundos, 5 milímetros corresponderían a 0,20 segundos. Hay que tener en cuenta y evitar todos los artefactos e interferencias, como puede ser el temblor fino que puede originar en la toma de tierra, corriente alterna, el temblor somático generado por el frío, pacientes con enfermedad de Parkinson o muy nerviosos, mal contacto de los electrodos o un registro, como vemos aquí al final, que correspondería a un masaje cardíaco. Todas estas interferencias nos alterarían el resultado normal del electrocardiograma. No olvidemos nunca los datos a registrar. Aquí en color rojo veis los que son imprescindibles. Decimos que son imprescindibles el nombre del enfermo, la edad, la fecha de realización del electrocardiograma, el número de historia, la calibración adecuada, 1 milivoltio y la velocidad del papel a 25 milímetros por segundo.
Todos estos reflejados en rojo serían imprescindibles y serían de mucho interés también los que vemos aquí en negro, como es el sexo, la constitución física, incluso la toma de la tensión arterial, la patología que pudiese tener el enfermo, la clínica en el momento de hacerlo, si está tomando determinados fármacos que pueden modificar el electrocardiograma, como pueden ser diuréticos, digoxina, antiarrítmicos, antidepresivos. Y a ser posible lo podemos colocar en el mismo papel del trazado. Aquí vemos un electrocardiograma con los datos mínimos, por ejemplo, el electrocardiograma de Federico Cervantes Quevedo, con su edad de 54 años, la fecha de realización, el 10 del 12 de 2021, y el número de historia clínica. Y con esto finalizamos este primer vídeo.